A lo mejor en algún momento alguien te ha llegado a decir que con ese caballo no vas a ningún lado, que por qué no lo vendes, que por qué no te buscas otro, que tenga mejores orígenes, que tenga mejores movimientos, o que no tenga la cabeza tan como la tiene. Bueno, pues a lo mejor has pasado por algo parecido, es decir, que personas de tu entorno te hayan dicho: deshazte de ese caballo, que no vas a hacer nada con él, y búscate otro más joven, con mejores orígenes, con lo que sea, ¿no? Deshazte de ese y búscate otro supuestamente mejor. Y a lo mejor te ha podido pasar también que has querido iniciar un proyecto o darle forma a una idea, no necesariamente relacionada con caballo, aunque yo sí te voy a hablar de eso aquí, pero cualquier idea, cualquier proyecto, por extraño, ¿no?, o especial que fuera, y personas de tu entorno, con buena intención indudablemente, pero en definitiva personas de tu entorno te han dicho: con esa idea no vas a ningún lado, eso, mejor olvídate y vete a lo seguro, etcétera, ¿no? Bueno, pues tanto si te han dicho que con ese caballo no ibas a ningún sitio y que esa idea que tú albergabas mejor te ibas olvidando de ella, a lo mejor lo que cuento en este vídeo te interesa. ¿Por qué? Bueno, pues mira, justo hoy, 24 de marzo del 2022, hace 10 años del inicio de lo que hoy es mi escuela de equitación online. Eso no significa que justo el 24 de marzo del 2012 yo ya tuviese una página web con un montón de formaciones, etcétera, etcétera. Esto significa que el 24 de marzo del 2012 sucedieron una serie de hechos que se concatenaron uno detrás del otro, que supusieron el germen de lo que hoy es mi escuela de equitación online, ¿de acuerdo? No ha sido fácil, para nada, y de eso te voy a hablar ahora un poco. No ha sido rápido, tampoco para nada, y en definitiva, sobre todo los primeros años han sido bastante duros, de remar contra corriente, y por el camino después han ido surgiendo montones de cuestiones diferentes que como te digo, pues no lo han puesto para nada fácil. Ahora bien, han pasado 10 años de aquello y de eso te quiero hablar. ¿Por qué? Pues por ejemplo, es interesante, como te decía, con respecto a la cuestión de los caballos. Una vez yo decido que le voy a dar forma a esta idea de la escuela de equitación online, lo voy a hacer además bajo una premisa muy específica. En ese momento yo había tenido varias intentonas a lo largo de mi vida. Te hablo que en ese momento, en el año 2012, yo tenía 38 años. Evidentemente ahora pues son 10 más. Pues desde los 20 y pocos yo ya había tenido varias intentonas de dedicarme a los caballos profesionalmente, digamos, ¿no? Pero no le había dado continuidad. Me afectaban bastante. Claro, a esa edad, por lo menos yo emocionalmente, yo me considero que he sido una especie de adolescente tardío hasta los 38 años, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Con lo bueno, pues que siempre he tenido mucha ilusión por muchas cosas y he empujado muy fuerte, incluso cuando las cosas se ponían feas, y con lo malo que tiene, pues ser un adolescente con tantos años, ¿no? Que estás muy perdido, y yo he estado siempre muy perdido emocionalmente, y quizá me costaba encontrar tener un cierto gobierno en mi equilibrio emocional, y era demasiado permisivo con que personas de fuera entrasen en esa parcela que todos debemos tener y que no debemos dejar que nos invadan y nos manipulen, digamos, ¿no? Pero bueno, a esto nos enseñan, esto pues es normal, ¿no? Como te digo, a mí, pues yo empecé a aprenderlo con 38 años, así que bueno, más vale tarde que nunca. Entonces, en esos intentos previos, a mí me había afectado mucho, pues por ejemplo, cuando yo me quería dedicar a los caballos, tratabas con distintas personas y entonces yo veía que en el mundo del caballo se daban una cantidad de puñaladas traperas tremendas, y a mí a veces me pillaba en medio entre alguien con el que había dado clase, otra persona con el que había ido a ayudarle a montar unos potros porque quería aprender, ese tipo de cosas, ¿no? Y esas dos personas estaban muy unidas y de repente se peleaban, pero unas peleas terribles a muerte, se odiaban, y a ti te pillaba entre medio y personas que eran mucho mayores que yo por entonces, ¿no? Pues si te vas con él y sigues montando allí, pues a mí no me hables más, y si no sé qué, y cosas terribles, ¿no? O el presenciar cómo alguna de estas personas compraban un caballo a sabiendas que tenía una serie de problemas y lo camuflaban, y venía alguien con toda la ilusión del mundo, una familia, una chica, un chico, quien fuera, haciendo un esfuerzo económico y sobre todo poniendo mucha ilusión para comprar un caballo, y esas personas engañarles deliberadamente. Y claro, tú tener 20 y pocos años,
careces de la integridad, ¿no? Y de la valentía como para plantarte en medio y decir, oye, pero ¿por qué engañas? ¿Por qué haces estas cosas? No la tienes. Entonces, pero lo ves y eso se te va quedando guardado y entonces llega un momento que dices, jolín, yo me quiero dedicar a eso, a mí me encanta el mundo del caballo, me parecería maravilloso llevar una vida, porque paralelamente pues yo seguía yendo a la universidad y tal, y veía pues que al final si terminabas la carrera y hacías pues lo que estaban los pensamientos que tenían mis compañeros de facultad y mis amigos de siempre, que eran acabar en un banco, acabar en un despacho de abogado, en una vida de oficina, a mí eso no me atraía lo más mínimo, me llamaba mucho más la atención una vida con caballos en el campo, pues eso, ahora no, vamos a ir a Portugal a buscar un luso árabe, no sé qué, bueno, todos esos trajines que yo ya estaba viviendo me parecían como pequeñas aventuritas, ¿no? Y sobre todo después el contacto con el caballo, que bueno, pues en mi primera adolescencia, digamos, ¿no? Que nos la pasamos todos muy perdidos, con los 16, 18 años, yo de repente cuando empiezo a entrar en contacto con los caballos, la vida cobra un sentido que para mí hasta entonces no tenía, ¿no? Y eso me permitió, bueno, pues también vi como muchos de mis amigos de corte más urbanita, pues entraban en dinámicas de lunes a jueves, de lunes a viernes, eran personas súper responsables, que estudiaban un montón, pero claro, después llegaban los fines de semana y se pillaban unas borracheras tremendas, y a mí eso no me gustaba para nada en absoluto. Entonces cuando empiezo a tener cada vez más contacto con los caballos, digo, ostras, esto es un remanso de paz, el caballo, ¿no? El simple contacto con el caballo. Bueno, pues yo decido que me quiero dedicar a eso, pero me encuentro con el factor humano de estos profesionales que te decía, estas puñaladas traperas entre ellos, ese engañar a personas bien intencionadas, y a mí eso me costaba mucho, como te digo, gestionarlo, ¿no? Entonces tuve varias intentonas, me metía muy a fondo en el mundo del caballo, sufría con esas cosas y me alejaba. Echaba de menos el mundo del caballo, me refugiaba sobre todo en otros deportes también muy de naturaleza, como el snowboard, como el windsurf, el kitesurf, etcétera, pero siempre echaba de menos al caballo y volvía. Me metía a muerte, pero después de nuevo el factor humano que lo emponzoñaba todo, ¿no? Hasta que llega un momento, con 38 años, como te digo, donde digo, ya está bien, o sea, ya basta, no puedo dejar que esas personas sigan, esas personas que están involucradas en ese mundo hípico, me sigan impidiendo dedicarme a esto como yo quiero hacerlo. Entonces, otra de las cosas que yo había visto en el mundo del caballo y que a mí me parecía que era bastante mejorable, era la cantidad de caballos que se rompían. Entonces yo digo, vale, ya estoy viendo que es factible la creación de un proyecto online de caballo, una escuela de equitación online, pero claro, para eso necesito unos caballos. Pues como yo estaba muy quemado de ver tanto caballo roto que había visto en estos años, ¿no?, en los que yo me había ido involucrando en la hípica con estos altibajos, pero habían sido suficientes para ver caballos muy jóvenes ya con muchos problemas, lesiones físicas, problemas mentales, etcétera, ¿no? Digo, pues lo que voy a hacer es justo lo contrario. Voy a intentar buscar una serie de caballos que vengan precisamente producto de esas malas prácticas y que vengan con una serie de problemas físicos y mentales, y voy a hacerme con un grupito de estos caballos, voy a documentar todo el proceso de su recuperación basado en esa manera que yo tengo de entender la hípica, que para mí la equitación es algo que debe fortalecer al caballo. Entiendo la equitación como un capricho nuestro, a ningún caballo le interesa la equitación, esto tenemos que asumirlo, pero a cambio, para mí, oye, ya que te voy a usar, porque eso es así, o sea, al caballo lo usamos, nos guste o no nos guste, pero eso es así. Pero ya que te voy a usar, me comprometo que la equitación que yo voy a hacer contigo se va a dividir en distintos factores, como va a ser el trabajo pie a tierra, en el que va a haber una buena alimentación, en el que va a haber movimiento, en el que vas a tener socialización. Es decir, sí, te voy a montar, pero también me comprometo a que esta manera de entender la equitación a ti te ayude a tener una vida más plena en el mundo en el que vivimos hoy, que no es un mundo perfecto, evidentemente, pero ni lo es para los caballos ni lo es para nosotros. Pero esa era mi idea. Oye, pues vamos a buscar un grupito de caballos para ir creando, para ir documentando todo ese proceso de recuperación,
y que eso dé lugar a una serie de formaciones online que son las que yo voy a compartir después con las personas. Claro, esa es la idea y después tienes que echarla a andar, que es complicado. Necesitaba, antes de ponerme con esos caballos, necesitaba validar también la idea porque, bueno, yo había trabajado ya con algunos caballos, pero necesitaba verificarlo con más, ¿no? Entonces me fui por las hípicas buscando caballos que tuviesen montones de problemas para empezar a trabajarlos, ver qué servía, ver qué no servía, etcétera, etcétera. Pero en definitiva llega un momento que ya empiezo con ese proyecto, con esa idea más sólida. Ese caballo por aquí, ese por aquí, ese por aquí, ese con ese problema, uno que estaba cojo perdido, el otro que tenía rechazo al trabajo, el otro que se asfixiaba y estaba gordo, el otro que el dorso que no sé qué, etcétera. Y así voy haciéndome con un grupito de caballos con los que voy iniciando este trabajo de recuperación en el que físicamente les ayudamos a mejorar y mentalmente ellos pues también empiezan a hacer un cambio a mejor. Con lo cual esa era la primera, digamos, de las máximas. Una escuela de equitación online y con caballos que vengan de problemas, y vamos a hacer el proceso inverso, es decir, en vez de comprar caballos sanos, como se suele hacer muchas veces, y nos los vamos cargando a base de montarlos mal o de darle montones de tandas o de etcétera, etcétera, vamos a hacer al revés, vamos a coger unos caballos que vengan de esa vida y vamos a cogerlos y les vamos a dar una equitación y una manera de vivir que les ayude a recuperar sus ganas de vivir, sus ganas de colaborar, se pongan fuertes, etcétera. Claro, cuando yo planteo eso, primero lo primero de todo fue creérmelo yo, porque no fue fácil, porque como te digo, durante años había visto que el mundo hípico estaba lleno de puñaladas traperas. Eso, bueno, pues ya con 38 años ya tuve la suficiente capacidad para decir, vale, me quiero dedicar a esto, no voy a dejar que la parte fea humana de la hípica me afecte. Eso, bueno, pues quien se quiera dar puñaladas traperas entre ellos, que se las den, pero yo voy a lo mío, no puedo dejar que la contaminación tóxica que hay muchas veces en la hípica me siga impidiendo llevar a cabo mi proyecto, ¿de acuerdo? Pero claro, aún así te tienes que relacionar con personas. Como te digo, yo tenía que ir por hípicas, tenía que ir trabajando caballos, tenía que ir demostrando que esto que yo quería hacer efectivamente tenía una base. Y entonces, cuando con las personas con las que lo voy comentando, pues me encuentro que me dicen, ¿oh, una escuela de equitación online? No, digo, no, si en Estados Unidos ya hay formaciones online, oye, esto no es muy distinto lo de comprar un DVD, simplemente pues que, oye, pues lo adaptamos más. Y todo el mundo me decía que era imposible, que con esto no iba a ningún lado, que eso de una escuela de equitación online jamás sería viable, y menos aún en España, y menos aún con caballos que viniesen con problemas. Entonces, cada vez que yo me ponía a trabajar con uno de estos caballos, cada vez que compraba uno de mis caballos, ha habido un grupo de personas, algunas muy bien intencionadas, amigos míos, y otros no tan bien intencionadas, que lo que quieren es hundirte en el barro, pero en definitiva todos se dicen lo mismo: ¿a dónde vas con ese caballo? ¿A dónde vas con esa yegua? En resumen, nadie, cuando digo nadie es prácticamente nadie, le parecía, digamos que dijo, oye, pues puede ser buena idea. Nadie. Entonces por eso te digo, si yo hubiese seguido el consejo de muchas de esas personas, me habría dejado llevar por su opinión y no habría iniciado el proyecto, porque para ellos era un proyecto descabellado. Primero por ser online, por ser una escuela de equitación online, que me decían que en castellano sería imposible, que eso no, que los caballos hay que trabajarlo en persona, que tiene que ser físicamente, que eso, ¿qué es eso de una escuela de equitación online? Eso me lo han dicho, me lo siguen diciendo todavía a día de hoy, bastantes personas. Bueno, habrás vendido un par de cursos, pero esto no, todavía sigue habiendo bastantes personas que están muy descreídas con que esto pueda ser posible. Pero más aún, insisto, cuando con los caballos eran caballos que venían de problemas. Entonces aquí es donde te digo que tanto como si tienes un caballo que en el que te han dicho, con ese caballo no vas a ningún lado, con ese no vas a hacer carrera, tal, bueno, pues estos caballos a día de hoy, los cuatro que componen mi escuela de equitación online, ahora pues porque he estado bastante de viaje, con muchos trajines y una mudanza y no sé qué y tal, pero en los momentos en los que yo he tenido continuidad con mis caballos, han estado en un nivel de forma física y sobre todo en un nivel de polivalencia, que para mí es quizá el principal objetivo,
que muy pocos caballos les he visto yo, sin contar evidentemente los caballos de completo, de salto, de ride, bien entrenados, etcétera. Me refiero dentro del grupo de caballos a nivel amateur, aficionado, etcétera. Pero eso es precisamente lo que yo he perseguido siempre con estos caballos. Son caballos que vienen con una serie de diversos problemas. Hacemos un proceso de readaptación, de recuperación según lo que necesite cada uno, el que necesita ganar músculo, el que necesita lo que sea, y después vamos haciendo de estos caballos polivalentes, es decir, caballos los que puedas salir al campo a pasear durante 2 o 3 horas o a darte unas buenas galopadas y la hagan sin cansarse y sin decir que no a nada. Caballos con los que puedas hacer recorridos de salto, nada, a alturas pequeñitas, pero más o menos técnico. Caballos con los que puedas saltar unos tronquitos de un cross, tampoco grandes alturas, pero unos tronquitos simpáticos en los que ya nos divertimos y los caballos se ponen fuertes. Caballos que van en riendas largas, que trabajan bien en la cuerda, caballos que están sueltos en praderas grandes y los puedes coger sin problemas. De hecho, te ven, vienen y se dejan poner las cabezadas. Caballos que están descalzos hoy día y que se dejan hacer bien los cajos, es decir, caballos que colaboran, caballos que se implican en aquello que le pides, etcétera, etcétera. Para mí ese era el gran objetivo y ese objetivo se ha conseguido. Y como te decía, todo eso lo he ido condensando en formaciones online de distintos tipos que con el paso de los años han ido dándole forma a mi escuela de equitación online. Es decir, aquello que me decían que sería imposible es una realidad y hoy hace 10 años de aquello. Es una realidad muy bonita, porque me ha llevado a tratar con personas no solo de cualquier punto de España, de la península, de Baleares y de Canarias, sino de Chile, de Argentina, de México, República Dominicana quizá en alguna ocasión. Por suerte, pues nuestro idioma es hablado en muchas zonas del planeta. Y pues eso es también una ventaja para poder llegar con formaciones online, que como digo son además formaciones online que aportan materias que no se suelen encontrar en las hípicas. Tú, por ejemplo, vas a una hípica y no hay hípicas en las que a ti te enseñen a trabajar bien pie a tierra para poner fuerte un caballo de verdad. No te dan clases de riendas largas, no te dan clases de muchas cuestiones que son las formaciones que yo he ido ofreciendo en mi escuela de equitación online. Es decir, aquello que durante muchos años yo quería que me enseñaran y nadie me enseñó y he tenido que ir aprendiendo por mi cuenta y estudiando mucho y formándome online, porque yo a la vez soy alumno de formaciones online de profesionales de Holanda o de Estados Unidos, etcétera. Pues todo eso, a la vez que yo iba aprendiendo, lo iba poniendo en práctica, etcétera. Y han dado forma pues a estas formaciones online, como te digo, que ya no es solo es haber llegado online a bastantes personas de distintas zonas del planeta, es que algunas de ellas las he terminado conociendo y hemos creado una amistad, porque son personas que finalmente, pues después de hacer varias formaciones online, pues han querido dar el paso de venir a conocerme, de trabajar conmigo presencialmente, y eso es ya, digamos, como el sumum, ¿no? Y la parte más bonita. Y te hablaba antes también de esa parte un poco más áspera de la hípica, en la que todos hemos conocido pues esas puñaladas traperas, ¿no? Entre distintos profesionales y personas de la hípica, pero he de decirte también que en estos 10 años yo he conocido personas maravillosas. Como te digo, algunos de ellos son alumnos míos de mi escuela de equitación online, con los que tengo una buena relación a día de hoy, pero también otros profesionales, personas de las que he aprendido y aprendo mucho, y algunas de esas personas se han convertido en grandes amigos míos y más que grandes amigos, en personas muy importantes. O sea, estos 10 años de proyecto de escuela de equitación online me han aportado muchísimo aprendizaje y sobre todo no solo ya que el proyecto se haya hecho realidad a día de hoy. Yo ya me dedico al 100% y desde hace ya unos cuantos años es que prácticamente no hago formación presencial, excepto algunos casos de caballos en los que me gusta involucrarme porque me motiva, ¿no?, a seguir aprendiendo, caballos con ciertos problemas y demás, y eso pues es muy motivante para mí, estos desafíos y estos retos con este tipo de caballos, pero desde hace unos años yo ya estoy enfocado al 100% en la formación online, y eso pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero como te digo, me ha permitido conocer personas, algunas de ellas muy importantes para mí, otras que me han enseñado muchísimo, el haber viajado, el haber conocido,
10 años apretados al máximo, exprimidos como un limón, en los que ha habido muchísimo y momentos muy duros, algunos de ellos realmente duros, que además te pillan por sorpresa, que no te esperabas que esto te pudiera pasar a esas alturas de la vida, pero bueno, todo eso es también aprendizaje, pero también, como te digo, momentos muy buenos, momentos muy dulces y sobre todo personas a las que, bueno, pues estoy enormemente satisfecho y contento de haber conocido. Entonces, la gran lección al final aquí, las dos grandes lecciones: si tú tienes una idea y por loca o extraña que sea, tú crees en ella, a lo mejor hay personas de tu alrededor, insisto, que no tienen por qué tener mala intención, que lo que quieren a lo mejor es evitarte que te pegues el castañazo. Pero si tú realmente crees que, oye, es que esto, o sea, piensas en ella y te entra por dentro una sensación y dices, es que solo de pensar que esto se puede hacer realidad, ¡buah!, y te hierve todo, jolín, merece la pena intentarlo. ¿Qué será mejor? Yo no digo que te vaya a funcionar, porque la idea de la escuela de equitación online, pues a lo mejor, pues si no hubiese funcionado, pues no funciona y ya está. Pero por lo menos yo dije, pues ya que le voy a sacarla, o sea, ya que voy a darle forma a esto, voy con todo. Y si no funciona, que sea que yo me quede con la tranquilidad de que he dado todo, es decir, que cuando hayan pasado 10 años y yo diga, jolín, y alguien me pregunte, oye, aquella idea tuya de la escuela de equitación online, ¿qué pasa? No sé qué, digo, pues mira, no funcionó, pero desde luego por mí no quedó, o sea, yo di el resto para sacarlo adelante, ¿no? Por lo menos esa tranquilidad yo la quería tener. Y como te digo, bueno, una época que yo en los primeros años de la escuela de equitación online, porque claro, es escribir artículos en la web, escribía artículos en la revista Galope, empecé con un programa de radio sobre caballos que me fui paseando por todas las emisoras de Sevilla con un dossier que me preparé, fui a Onda Cero, a la cadena SER, en todas me dijeron, ¿a dónde vas tú, chalao? Tú ni eres periodista ni eres nada, vas a venir aquí, vas a presentar un programa de radio sobre caballos, hasta que al final, en una radio que se llamaba Radio Guadalquivir, que había sido una gran emisora en su momento y en esa época ya estaba un poquito venida menos, pero los estudios eran impresionantes, ahí me dijeron, pues mira, ¿por qué no? Pues venga, un programa de radio sobre caballo. Y eso también me dio muchas tablas, o sea, esos 2-3 primeros años sobre todo, fueron de trabajar una barbaridad, de sembrar, de arar el terreno, de tal, y prácticamente no coger frutos en ese momento, ¿de acuerdo? Era un poco como el bambú, lo siembras y te pasas unos años que apenas ves el resultado, ¿no? Pero de repente llega un momento, años después, que un día ya ves crecer el brote del bambú y otro poquito, y otro poquito, y otro poquito, y al final dices, ostras, ¿cómo está creciendo el bambú? Pues eso me pasó. También creé un podcast sobre caballo. Yo hablaba con las personas de Hípica y decía, oye, que he creado un podcast tal sobre caballo, escucharlo tal, y me decía, ¿un pod qué? ¿Eso qué es? La gente no sabía ni lo que era un podcast. Ahora ya hay varios, por suerte, y ojalá que vengan más y que nos acostumbremos a escuchar podcasts. Claro, yo los escuchaba en inglés, los escuchaba en francés y digo, pues ¿por qué no un podcast sobre caballo? Entonces, escribir montones de artículos en mi web, en revistas, el programa de radio, el podcast, el ir por hípicas, bueno, el soportar que te digan que no una y otra vez. Me dolió especialmente una en la que yo había sido alumno, de los primeros alumnos, cuando esa hípica se inauguró, hace ya, te hablo de montones de años, recién me saqué yo el carnet, recuerdo, porque iba 2 veces en semana conduciendo yo ya. Y esa hípica, años después, yo fui allí, hablé con los dueños y digo, oye, no sé si os acordáis que yo venía aquí hace años, era alumno, sí, tal, bueno, no sé qué, digo, oye, pues ahora me dedico a esto y doy esta formación y estoy buscando caballos para trabajar con estos problemas porque quiero montar este proyecto, tal, y prácticamente pues se rieron de mí en mi cara y dice, bueno, pero ¿y tú qué formación tienes? Y digo, bueno, pues hablamos a nivel de caballo, pues la verdad que formación técnica como tal poco te puedo aportar, pero sí que sé conseguir que un caballo en el trabajo pie a tierra recupere ciertos problemas, sí sé que un caballo, pues si viene con cierto resabio, pues se ponga más amable, sí, tal, pero no les interesaba, solo querían, si no tienes del técnico 2 para arriba, aquí no vengas a ofrecer ninguna formación, porque aquí todos tenemos los técnicos y no vamos a hacer una formación con alguien que tenga menos titulación que nosotros. Eso fue lo que me dijeron y me dolió porque yo había sido alumno de esa hípica y limpié mucha cuadra, curré bastante allí, hice bastante aprendizaje allí, ¿no? Bueno, pues ir por hípicas con mi tablet,
con una tablet pleistocénica, que era la que tenía entonces, y a verme con unos vídeos que yo tenía de trabajo pie a tierra y cositas y demás, ir a las hípicas y decir, oye, mira, que hago esto, aquello, puedo trabajar estos caballos, puedo ofrecer esto a tus clientes o a ti, no sé qué, y que la gente me mirara con cara rara diciendo, no, aquí nosotros el trabajo pie a tierra lo tenemos muy controlado. Y mientras me decía eso, el gerente de la hípica, tener a lo mejor a uno de los dos profesores que tenían allí dando clase con él, dando cuerda, llamémoslo dando cuerda, con los típicos caballos de cliente, pues que se los movían y demás, en un círculo que no sería más de un diámetro mayor de 5 o 6 metros, con las riendas de atar así encogido, ¿no? Y claro, yo le estaba enseñando vídeos de caballos trabajando pie a tierra por el campo, subiendo cuestas, y simplemente una cuerda y una cabezadita, nada de riendas de atar, nada de no sé qué, pero claro, eran dos visiones totalmente distintas, ¿no? Y yo te decía, digo, bueno, pero es que el trabajo pie a tierra del que yo te estoy hablando es notablemente distinto. Entiendo que vosotros estáis acostumbrados a esto, y la persona decirme, no me interesa, ¿no? O sea, durante los primeros años fue durísimo en ese sentido, era ir preguntando por caballos para trabajar, por personas que estuviesen interesadas en eso, no y no. Y claro, ¿qué pasa? Pues que llegaba un momento que se me acababa la pasta, porque todo eso es gasolina, presupuesto para comprar cámaras, para grabarme trabajando los caballos, bueno, un montón de gastos, ¿no? Y llega un momento que se te acaba el dinero, porque estaba haciendo inversiones, pero no estaba recuperando las inversiones. ¿Y qué tenía que hacer? Irme a currar en otras cosas y tener que hacer trabajos de lo más rocambolesco que te puedas imaginar, y trabajos duros muchas veces. Y en cuanto tenías ahorrado un poquito de dinerito, todo eso a invertirlo de nuevo en mi proyecto de escuela de equitación online. Con eso lo que te quiero decir es que a lo mejor no funciona, porque ya te digo, yo tardé bastante tiempo en ver los frutos de eso, pero por lo menos no te quedes con la idea dentro, que no pasen los años y tú mismo te digas a ti, porque al final da igual lo que digan los demás, pero por lo menos que no te tengas que escuchar a ti mismo decir, jolín, ¿y si hubiese hecho aquello? Desde un negocio, desde una idea, desde irte de viaje, desde lo que sea. No hay que quedarse con nada dentro, hay que intentarlo, insisto, sobre todo si de verdad nos toca ¿no? en ese sitio que todos tenemos dentro, y que cuando nos toca algo ahí, pues hay que darle pábulo, no nos lo dejemos, porque entonces se nos puede quedar eso ahí durante después el resto de nuestra vida, y eso no es buena idea, pienso, quedarse con eso. Así que ya te digo, no es garantía cualquier idea que tenemos. Yo he tenido muchas ideas a lo largo de mi vida y todas las he intentado llevar a cabo, y muchas de ellas no tenían ningún sentido, eran verdaderas idioteces, ¿no? Y en cuanto te pones 2 o 3 meses con ello y dices, oye, esto no va a ningún lado, pero ¿cómo se me ha podido ocurrir? Pero hasta que no lo haces, no sabes si es una idiotez. Por eso con la escuela de equitación online yo lo hice así. Digo, pues si esto tiene que fracasar, que fracase, pero desde luego yo voy a hacer todo lo posible por ver que coja esto forma. Claro, ¿qué ocurre? Que mientras más crees en tu idea, a pesar de los difíciles comienzos, más vas a aguantar. Si mientras tú más crees en ella, más vas a aguantar, aunque de momento no esté funcionando, que era lo que me pasaba a mí, que no me funcionaba. Y claro, en esos momentos de bajón se te vienen todas las voces de esas personas que te han dicho, esto no va a funcionar, no tiene sentido, y ahí corres el riesgo de decir, a ver si va a tener razón todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo seguí ahí, pum, como te digo, incluso teniendo que trabajar, haciendo de montones de cosas para poder meter dinero en el proyecto, hasta que finalmente, pues a base, pues eso, de trabajar muchísimo sobre mi página web, de hacer montones de cosas distintas que incidían todas, ¿no? En ir intentando, pues, dar a conocer mi trabajo, finalmente, y un tiempo después, pues empezaron a cobrar forma mis primeras formaciones online. Al principio empecé sobre todo con asistencia virtual, es decir, alguien que tenía problemas con su caballo en cualquier punto de España, pues contactaba conmigo, me mandaba vídeos, y yo le decía, oye, pues yo ese trabajo lo dejaría de hacer, me centraría más en esto, empezaría más con aquello. Cuando la persona pues me mandaba los vídeos sobre esa línea, yo, vale, ese trabajo pie a tierra está bien, pero tienes que intentar no adelantarte tanto. Cuando el caballo a lo mejor pues presentaba un problema, una mano, pues yo le daba la sugerencia. Bueno, al principio eran sobre todo este tipo de trabajos, ¿no? Eran
muy personalizados, pero claro, eso llegó un momento que yo ya no podía, porque en el momento que tenía 10, 12 personas a la vez trabajando, me llevaba muchísimas horas, porque yo tenía que seguir trabajando con caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llegó un momento que la mejor manera de poder llegar a más personas era crear una serie de formaciones específicas, en vez de ir uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya di el siguiente paso y bueno, en definitiva, pues ha sido una evolución en todos estos años, como te digo, que me lleva a día de hoy, pues que hayan hecho 10 años de aquello, 10 años muy intensos. Y 10 años creo que bastante bien aprovechados, y 10 años en los que, bueno, como te digo, lo más bonito ha sido el propio trabajo con los caballos y el poder relacionarme con personas, tanto vía online como personalmente, algunas que las he conocido. Y eso a nivel de proyecto, por darte quizá, ¿no?, ese empujón que a lo mejor en estos momentos de incertidumbre que hay, el combustible por las nubes, la guerra, hemos salido de los 2 años de confinamientos y de historia, desde luego el momento es peliagudo, qué duda cabe, pero si dejamos que el entorno, siempre va a haber problemas. Cuando no es una guerra aquí, es una guerra allá. Cuando no es una pandemia, es un pandemio. Y cuando no es que el combustible baja pero la luz sube, vaya usted a saber, siempre va a haber historia. Y si estamos, ya lo intentaré cuando esté esto mejor, cuando esté aquello más favorable, al final no intentamos nada. Así que si tienes una idea potente que te hace tilín por dentro, mientras antes te pongas en marcha con ella, antes la vas a validar y antes vas a ver si realmente eso tiene sentido o no lo tiene. Y si no lo tiene, no pasa nada. Oye, lo has intentado, te quedas tranquilo y ya está. Oye, yo he dado todo lo que tenía que dar con esta idea. Así que no funciona, ya te digo, a mí me ha pasado con montones de ideas y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y algunas lo intenté con caballo. Oye, pues esto es que no lo veo viable. Y esta, en cambio, pues he ido viendo con el paso del tiempo que sí lo ha sido. Es verdad que he tenido que echarle bastante narices en muchos momentos y algo más que narices, orejas, boca, de todo ha habido que echar en muchos momentos, pero ya te digo que me ha merecido la pena, ¿de acuerdo? Entonces, ánimo con tu proyecto, y si es algo alocado, mientras antes lo pongas en práctica mejor, porque vas a ver si es una locura, pero una locura viable, o simplemente una locura que no tiene ningún sentido. Y con respecto a lo de tu caballo, pues ¿qué te voy a decir? Mis 4 caballos, los 4 eran 4 espantapájaros. Es cierto que el último físicamente no venía mal, más allá de unos cascos bastante penosos y una herida muy fea en la cruz, pero físicamente es verdad que venía más o menos bien de peso, el dorso no estaba bien del todo, pero tampoco estaba mal, lo que venía era con un enorme rechazo al trabajo, ¿no? Pero excepto ese caso, los demás eran auténticos espantapájaros y con montones de historia. Y a mí los caballos a día de hoy me siguen demostrando, y no solo los míos, porque quizás los míos tú dices, bueno, es que le dedica tantas horas, ¿qué tal? Es que en todos estos años he conocido casos de caballos de distintas personas, de distintas ciudades de España y de fuera de España, que han ido formándose conmigo y que una vez entran, pues compran el curso de trabajo pie a tierra, después de riendas largas, después de después del otro, tal, y claro, y al final vamos trabajando. Ellos me van mandando sus dudas, sí, no, y claro, y al final termino conociendo perfectamente sus vidas y sus historias y las de sus caballos. Y claro, es que es súper bonito ver como una persona que hace 3 años o 4 años empezó con mi curso de trabajo pie a tierra, por ejemplo, venía con un caballo que era un manojo de problemas, con un dorso penoso, con distintos problemas, y a día de hoy ese caballo y esa persona además que venía agobiada porque no encontraba a nadie cerca que le ayudase con trabajo pie a tierra, con pautas para el buen cuidado de los cascos, etcétera. Esa persona a día de hoy, o sea, no solo ha cambiado su caballo, es que ha cambiado la persona. Y ese es el proceso más bonito. Has visto la evolución del binomio. Y había algunos binomios que yo cuando los empecé a conocer digo, esto tiene tela, ¿de acuerdo? Pero la persona ha sido constante y la persona ha sabido ponerle tesón y han seguido. Y ahí es donde estaba la cuestión. Donde creo que hemos sintonizado esas personas y yo, y algunas de ellas que lo estén viendo pues lo sabrán, quiénes son y sabrán perfectamente a qué me refiero, es porque han vivido lo mismo que yo había vivido un tiempo antes. Porque estas personas me decían, Jolín Tomás, tengo un problema, quiero arreglar esto con mi caballo, quiero
mi caballo creo que necesita ir por aquí, por allí, y nadie en mi entorno me ayuda. La única solución que me dan es más fuza, más espuela, unas riendas de atar, o que lo cambie, o que lo venda, o que lo lleve al tratante, y me han dicho que es un penco y no vale para nada. Y yo, es lo que te digo, los caballos con los que yo he trabajado, los míos, aquellos que en su momento trabajé de una manera presencial, y los de esas personas que se han formado conmigo en todo este tiempo y que se siguen formando a día de hoy, todos nos demuestran una cosa: si tú ayudas a un caballo, el caballo pone de su parte y mejora. Después habrá que ver, porque no es lo mismo el caballo, el pura sangre de carrera que acaba de salir del hipódromo con los tendones como si fuesen bananas que vienen de Brasil, con los tendones así, que el caballo que tiene problemas de dorso, que el que no tiene ningún problema físico, pero le han pegado ya hasta en las pestañas y está muerto de miedo, igual que no depende, porque no es lo mismo la persona que pues tiene más experiencia, que menos experiencia, que etcétera, que es la persona que puede dedicarle todas las tardes a su caballo, que la que solo puede ir los fines de semana. O sea, hay muchos factores que dependen, pero independientemente de eso, que ya va a modular y va a influir si esto mejora más, mejora menos, el proceso de mejora del caballo, en el momento que lo pones en marcha, el caballo va a poner de su parte, abordándolo desde todos los puntos de vista: el nutricional, el de socialización, el del ejercicio, etcétera. Tú empiezas a poner todos estos elementos a favor del caballo, y sin tener prisa, y poco a poco, y todos los caballos mejoran. Y esas personas con estos caballos que les decían ese no vale para nada, a día de hoy están súper contentas por haber apostado por su caballo. Y ya te digo que para mí eso es quizás también lo más bonito de ese proceso, como esas personas no tiraron la toalla con su caballo y supieron dar ese punto de decir, pues vamos a seguir para adelante. Y ahí es donde yo pues he intentado serles de máxima ayuda con mis formaciones y con el soporte de resolución de dudas que siempre incluyo a través de la misma, porque bueno, pues es verdad, en mis formaciones yo intento ser súper explícito y súper detallista con ellas, pero siempre te pueden surgir dudas, y porque además no todos los caballos responden igual ante ciertos ejercicios, etcétera, y ahí pues donde yo intento ayudarles más exactamente con el caso de su caballo. Y lo que hemos visto es, como te digo, es que unos mejoran más, unos se recuperan al 100%, otros no se recuperan al 100%, pero están en proceso de llegar a eso, pero todos han ido mejorando. Entonces, si alguien te dice que tu caballo, mejor deshace de él, ese es un penco, llama al tratante, cámbialo por aquel otro, etcétera, y a ti hay algo que te dice, yo quiero apostar por ese caballo, pues lo que te puedo decir es que si se hacen las cosas bien, y hacer las cosas bien no significa perfectas, cuidado, hacer las cosas bien es simplemente alejarte de unas ciertas prácticas y empezar a aproximarte a otras, más coherentes para la naturaleza y la biología del caballo, tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Y ir poco a poco. Si haces eso, no hay caballo que no mejore, esto te lo puedo garantizar. Y en fin, y con esto cierro pues este vídeo que he querido grabar en ese día tan especial para mí, para mi escuela de equitación online, y en el que, bueno, pues si tú eres parte de la escuela de equitación online y te has formado conmigo con alguna de mis distintas formaciones, pues te lo agradezco enormemente, porque gracias a ti pues yo puedo seguir desarrollando este trabajo, y por mi parte lo que me comprometo es a seguir pues lo que vengo haciendo en los últimos años. Seguir estudiando, creo que no sé lo que harán los demás, porque cada uno después en su casa hace lo que quiere, ¿no? Pero yo me privo de montones de cosas por seguir invirtiendo en formarme, y no solo invertir en formarme, porque tú puedes pagar X, te puedes gastar, yo tengo, como digamos, voy destinando un presupuesto determinado todos los años para libros, formaciones online, DVDs, etcétera, etcétera, ¿no? E intento cada año que ese presupuesto sea cada vez mayor para seguir formándome, pero si después no aprovecho lo que hay en esas formaciones, de poco me serviría, ¿no? Entonces, a la vez que hago ese esfuerzo en invertir en formación, hago un esfuerzo en interiorizarlo. Creo que en cuadernos, yo no sé la cantidad de notas que voy tomando, resúmenes, y después todo eso me preparo mis propios podcasts con esas notas para ir poniéndomelo y escuchándolo, como cuando después voy en el coche, cuando voy por el campo paseando con mis perros, cuando salgo a correr, cuando estoy entrenando, para sacarle el máximo partido a todas esas formaciones, como te digo, que voy haciendo, y después todo eso refrendarlo y llevarlo a la práctica con mis caballos. O sea, por mi parte yo
estoy en continua evolución, sigo estudiando, sigo aprendiendo, porque me parece que estamos en un momento increíble, porque está habiendo profesionales desde distintas partes del mundo ofreciendo un material impresionante a nivel de comportamiento, de aprendizaje, de forma física, de cardiología, de no sé qué. Bueno, llega un momento que hay que poner coto, porque es impresionante, ¿no? La de cosas que hay ahora mismo sobre caballo. Cuando yo empecé a montar a caballo ya medianamente en serio, con 19, 20 años, yo iba a las librerías de Sevilla y yo todos los viernes tenía una ruta, los viernes por la tarde, que era la librería. Yo vivía en el centro. Si eres de Sevilla, bueno, pues conoces un poco la ciudad, y si has ido de viaje, nosotros vivíamos en el centro, al lado del Corte Inglés de la Plaza del Duque. Entonces yo iba a la librería Beta, que estaba en la plaza o esa era la librería 2000, bueno, no me acuerdo. Yo iba a la que estaba, la librería del Corte Inglés de Plaza del Duque, la librería Beta y la librería 2000. Una estaba en la Gavidia y la otra creo que estaba en la calle Sierpe. A todos los viernes a preguntar si habían llegado nuevos libros de caballo. Y llegaban con cuentagotas, y muchos de ellos no eran nada, era el típico libro de 1000 imágenes de caballo, pero bueno, aún así yo lo compraba, ¿no? Bueno, fue maravilloso pues cuando ya me pude comprar el James Phillips, que evidentemente hay mejores libros de equitación, pero bueno, era un clásico el Phillips, las reflexiones sobre el arte ecuestre de Nuno Oliveira, y poco a poco, el mítico La equitación de Pierre Chambry, que ese creo que me lo compré en el 94, creo que fue. Bueno, poco a poco te ibas comprando una serie de libros, y eso era lo que había. A día de hoy yo me tengo que poner el límite y decir, bueno, ya no me compro más libros este mes porque es que no me da para leerlo, ya no me meto en más formaciones online, ya no me compro más DVD, ya no me inscribo en más webinars, ya no me inscribo porque es que están saliendo cosas continuamente desde Australia, desde Reino Unido, desde Estados Unidos, desde Francia, desde Alemania, ¿no? Con lo de WeHorse. Bueno, es que es impresionante, y llega un momento que es que tu mente no asimila. Pero el momento es tan álgido, es tan bestial, podemos aprender tanto, que ya te digo que bueno, que si tú te has formado, aunque solo sea con una de mis formaciones online, pues te lo agradezco enormemente, y ya te digo que por mi parte mi compromiso es seguir formándome, seguir intentando asimilar todo lo que aprendo en esas formaciones y interiorizarlo y llevarlo a la práctica y refrendarlo, no solo con mis caballos, sino con otros casos de caballos en los que me voy involucrando periódicamente. Hace poco estuve trabajando el caso de un caballo y una yegua con una serie de problemas, y efectivamente, además uno de ellos era un caso bastante complicado, y oye, pues esas cosas funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi compromiso, como te decía, el intentar devolverte el premiarte a ti que te has formado conmigo, pues intentar seguir creando nuevas formaciones y que te puedan ayudar a ti, porque al final yo te necesito a ti para poder seguir formándome y seguir estudiando y seguir creando nuevas formaciones. Y mi deuda contigo es intentar ofrecerte pues la mejor formación posible en aquello que no encuentres en tu entorno, porque es verdad que hoy día pues también hay muy buenos profesionales para dar clases de salto, para dar clases de doma, etcétera. Yo eso no lo enseño porque tanto en doma como en salto soy bastante patatilla. Ahora bien, en lo que sí me he preocupado de ser bueno, y sigo trabajando en ello, es en poner a un caballo muy fuerte, muy en forma, con sus capacidades físicas a tope, y que esas capacidades físicas el caballo después le repercutan en el que él se sienta mejor y se encuentre mejor consigo mismo, y esas capacidades, cuando las tiene bien desarrolladas, que el caballo después nos las entregue de buena gana cuando le pidamos hacer algo, pie a tierra o montado. Ese es mi campo, ese es el que más me gusta, y pienso que además es totalmente complementario. Tú puedes dar clases de doma, puedes dar clases de salto, que si tienes un caballo con esas capacidades bien afinadas, como te acabo de comentar, vas a tener un caballo que rinde mejor en doma, que rinde mejor en salto, etcétera, etcétera. Con lo cual,
para mí es enormemente también interesante cuando trabajo con alguna persona que efectivamente pues compite en doma, compite en salto. No necesariamente, también me encanta una persona que no tiene ningún interés en competir, ¿no? Pero ha sido muy bonito ver también ciertos casos de personas que venían de competir varios años en doma o en salto, no grandes alturas, pero se hacían sus concursitos con regularidad, y ver que mi curso, por ejemplo, de trabajo pie a tierra o algún otro, con los distintos ejercicios que se proponen ahí, pues le ha sido de mucha ayuda para que su caballo mejore el dorso, mejore la agilidad, mejore la resistencia física. Bueno, ya depende, ¿no? Porque cada caso, o en casos de caballos de doma que estaban ya un poco estancados, que los caballos ya no se implicaban tanto, salían a pista sin tantas ganas, hemos cambiado los programas de entrenamiento, hemos ido metiendo una serie de cosas y el caballo ha pegado un cambio de actitud impresionante, y la persona volver a empezar a disfrutar mucho más del trabajo de doma, del caballo rendir mejor, con más motivación en la pista, etcétera, ¿no? No estos caballos mecanizados que se ven tanto continuamente. Bueno, pues en fin, que hasta aquí llega este vídeo, como te digo, un vídeo especial por ser el 10º aniversario de mi escuela de equitación online, y en el que el resumen es ese. Si alguien te ha dicho alguna vez que a dónde vas con ese caballo, bueno, pues estoy seguro que si lo ayudas, ese caballo tiene mucho que darte. Y si alguien te ha dicho alguna vez a dónde vas con esa idea tan loca, tenga que ver o no tenga que ver con caballo, si a ti de verdad te hace tilín, dale pábulo, llévala a cabo, y si es una tontería, pues que tenga que serlo, y si tiene que ser, será, pero desde luego que sea gracias a tu combustible y a tu tesón, por lo menos. Si no es, que te quedes tranquilo de que has hecho todo lo posible, y si es, pues fantástico, ¿qué más se puede pedir? Pero solo lo vas a saber refrendándolo y llevándolo a cabo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí me despido. Si no me conocías y si este es el primer vídeo que ves mío y te interesa esto de lo que hablo y quieres saber más, pues tan sencillo como ir a tu navegador y escribir tomasmateo.com, y a partir de ahí, pues en mi página web me vas a conocer mejor y vas a tener ahí mis artículos, mis podcasts y estas cosas de la que hablo, ¿de acuerdo? tomasmateo.com, ya te digo. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo, audio, artículo, lo que sea. Chao, chao.